Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la división del alma y el espíritu, siguiendo el pasado domingo. Esta es la parte 2. Y seguimos basando este pasaje de la Escritura, Hebreos 4:12. En este pasaje estamos basando lo que estamos hablando durante este tiempo, donde dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este tema, un poco árido, pero es un tema importantísimo, porque si nosotros queremos llegar a ser los cristianos espirituales que Dios espera que nosotros seamos, entonces tiene primero que darse este proceso donde Jesucristo, como sumo sacerdote, viene con su palabra, que es la espada de dos filos, y Él penetra y Él divide, Él separa, Él cambia, Él define para nosotros lo que es una cosa y la otra, para que nosotros estemos conscientes. Ahora, pregunta: ¿cómo se lleva a cabo la separación del alma y el espíritu? En aquellos, fíjense bien, esto es importante, en aquellos que se ponen a sí mismos en el altar de la cruz. Te tienes que poner en el altar de la cruz, si no, nada de esto va a pasar. Y confiar en tu gran sumo sacerdote celestial, para que sea Él que use la espada de dos filos, esa palabra viva y eficaz, para hacer la separación. Hoy vamos a ver un poquito acerca del tema de la cruz a la cual debemos ir, a ese altar de la cruz al cual debemos ir voluntariamente y darle el consentimiento irrevocable al Señor para que Él haga el trabajo en nosotros. Y notamos que el Señor sí hizo varios llamados, ¿verdad? O hizo llamado al camino de la cruz mientras Él estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver primeramente a Mateo capítulo 10, del 38 al 39. Dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Lo que el Señor está diciendo ahí es: el que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, no me merece. Si tú y yo no estamos dispuestos a tomar la cruz para seguir al Señor, nosotros no merecemos al Señor. Dice: el que haya su vida, la vida almática, por supuesto, la perderá. Pero el que pierde su vida almática, por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Este particular llamado en Mateo, Jesús se lo hizo a los discípulos, a los 12, cuando Él los está enviando en su nombre. Y Él les advirtió una cosa bien importante. Les advirtió acerca de sus enemigos. ¿Quién creen ustedes que el Señor está diciendo que son los enemigos? Satanás, los demonios, los ateos, todas esas, escoge la mejor contestación, no las puedes escoger, porque ninguna de esas era. Dice que sus enemigos serían los de su propia familia. Seguir a Jesús
en el camino de la cruz significa una espada de dos filos en la familia. Cuando las reclamaciones de Cristo no armonizan con las reclamaciones de los miembros de nuestra familia, hay una espada de dos filos que necesita actuar. La espada para dividir los afectos espirituales de los afectos del alma generalmente viene cuando hay un choque entre la conocida voluntad de Dios y la voluntad de nuestros amados familiares. El creyente entonces está obligado a tomar la cruz, a tomar su cruz e ir, si fuera posible, a la crucifixión por seguir a Cristo el Señor. Aunque eso cause desacuerdo con los miembros de su núcleo familiar. Así que con Cristo fue lo mismo. Él fue quien nos dijo, honremos, honra a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? Pero mismo Cristo tuvo un día que decir, ¿quién es mi padre? ¿Y quién es mi madre? Cuando lo acusaron de estar fuera de sí y estaba ocupado en los asuntos de su Padre celestial. Tomando la cruz, escogiendo ser obedientes a Cristo, antes que a nuestros seres queridos, significa el sufrimiento que causa una espada de dos filos al penetrar cortando los afectos naturales del alma. La vida afectiva del alma se pierde y entonces se abre al fluir del amor de Dios por el Espíritu Santo, donde el creyente entonces aprende a amar a sus seres queridos, ya no para sí mismo o para su conveniencia personal, sino para Dios y a través de Dios. Así que la vida baja del alma se intercambia por la vida más elevada que está dominada por el Espíritu de Cristo. Dejamos a un lado al primer Adán y ponemos primero al segundo Adán, que es Cristo. En 1 Corintios 15, del 45 al 48, dice, así también está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida. Pero el postrer Adán, es decir, Cristo, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que semejantes al terrenal, serán también los terrenales. Y semejantes al celestial, serán también los celestiales. Pero el Evangelio de Lucas, el efecto de la espada de la cruz, con conexión a los afectos del alma, es mucho más claramente definido.
Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, si ustedes se fijan, yo tengo ahí unas palabras en griego, ¿verdad? Entre paréntesis. Dice, si alguno viene a mí y no renuncia, miseo o miseo, no importa cómo se diga, eso en griego quiere decir odiar. Y algunas traducciones lo traduce bien, odiar. Dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera odia a su propia vida, ¿su qué? Del alma, su vida almática, no puede ser mi discípulo. Esto de odiar, no es que así voluntariamente ahora me vamos a empezar a odiar a papá, mamá, a la esposa, a los hijos. Significa que cuando tenemos que tomar la decisión entre decidir por Cristo y lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, vamos a decidir por Cristo, y cuando decidimos por Cristo, tal parece como que no amamos, como que odiamos a nuestro papá, a nuestra mamá, cuando no es verdad, a los hijos. ¿Qué pasa? Mucha gente quería seguir a Jesús y Jesús les advirtió, hay un costo para seguirme. Si tú me quieres seguir, hay un costo. El costo es escoger a Cristo y su obra terrenal por encima de nuestras relaciones de amor e intereses con nuestros seres queridos. Es Cristo primero, lo demás secundario. Mateo 19:29 dice, cualquiera que por causa de mí o por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Yo conozco un pastor que a la edad de 18 años, inequívocamente el Señor lo llamó al ministerio de la prédica de la palabra y al ministerio pastoral. Antes de casarse, a los 20 años, se casó muy joven, advirtió a su pareja del llamado que tenía para el ministerio y de la prioridad que tenía ese llamado en el ministerio. Se casó, tuvo 2 proles y después se deterioró la relación porque esta persona quería hacer cosas y vivir un tipo de vida que no iba con la vida cristiana y con el testimonio cristiano, y terminaron divorciándose porque esta persona le dijo al pastor, tú tienes que escoger, o escoges a Jesucristo y el pastorado, a lo que Él te llamó, o me escoges a mí y a tus hijos. Ese pastor escogió al Señor por encima de todo. Perdió el matrimonio, perdió la relación con sus hijos por 13 años. Pero después el Señor le dio
mucho más. Le dio muchísimo, muchísimo más. Yo me sorprendo de los cristianos de hoy, donde las decisiones que toman en el hogar las toman los hijos. Eso es una aberración. Esa no es la voluntad de Dios. La autoridad sobre los hijos eres tú, como papá y como mamá. Y la autoridad sobre ti es Cristo Jesús. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero este pastor sabía esto. Y este pastor sabía cuál era su llamado. Y este pastor sabía que si les decía que no a Cristo y le decía que no al llamado de Cristo, y le decía que no al ministerio que el Señor lo había puesto a ejercer, y se iba atrás de la mujer y de los hijos, iba a perder todo. Pero al final ganó. Como Cristo promete, recibirás 100 veces más. Hay un costo. Es la cruz versus los afectos del alma. Es el principio de que perdiendo ganamos. De la oscuridad el Señor saca la luz. De la nada Él saca las cosas a existencia. De la muerte Él saca la vida. También está la cruz versus nuestros propios intereses almáticos. Mateo 16, del 21 al 22 dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. En otras palabras, Señor, no cojas la cruz. No tomes la cruz. Imagínense el Señor diciendo que si no estamos dispuestos a tomar la cruz y seguirlo, no lo merecemos a Él. Él está ya listo para ir a la cruz. Y viene Pedro y le dice: no, eso no puede ser. Tú debes sentir algún tipo de afecto por ti mismo, tú debes sentir un poquito de, como que debes de afirmar el yo tuyo, tú sabes, como que no puede ser que otra cosa tenga prioridad sobre ti mismo. Esa es la síntesis perfecta de lo que es la vida almática. Ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo deprimido. Porque si tú vives para ti, vas a llegar el momento que te vas a deprimir. La depresión es el resultado de la autoconmiseración. Autocentrismo, autocompasión, autointerés, autorreducción del sufrimiento.
En fin, todo lo que signifique salvar nuestra vida, es decir, nuestra vida almática, animal, en vez de movernos hacia adelante con fortaleza divina y derramar nuestra alma hasta la muerte por otras personas. Mateo capítulo 16 del 24 al 26 leemos. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida almática, la perderá. Y todo el que pierda su vida almática por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Escoger el camino de la cruz por causa de Cristo significa perder la vida carnal almática y estar llenos de la vida de Jesús en toda su capacidad para el sacrificio, pero hoy no queremos sacrificarnos por nada. Cuando hablamos de hacer un sacrificio, estamos muy cómodos. Si ustedes vieran cómo se vive en otros países, no existe la comodidad, no existe el aire acondicionado, no existe la calefacción, no existe la llave que tú abres y te sale el agua en la cocina, en donde quiera. No tiene la lavadora y la secadora. Tienen que ir al río a buscar el agua, un agua contaminada. La tienen que hervir. En Cuba la gente sale cada día a resolver. ¿Qué es resolver? Buscar lo que van a comer ese día, porque en la despensa no hay absolutamente nada. Todos los días tienen que salir a ver si ese día tienen suerte de resolver, si ese día tienen suerte para comer. Miren Venezuela, gente comiendo también de los botes de basura. Miren tantos países en África y en otros lugares. Estamos muy cómodos. Y cuando Cristo llama al sacrificio a gente cómoda, la espada tiene que ser bien filosa. Tiene que penetrar bien profundo. Y tiene que doler bastante. Cuando nosotros que sabemos que vivimos en Cristo, pero dejamos entonces a Cristo vivir su vida en y por medio de nosotros, entonces el Espíritu encuentra en esa alma un medio para expresarse y para bendecir al mundo. Lucas añade algo más. Lucas dice, toma la cruz cada día. Cada día significa hoy, mañana lunes, y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día, hasta que te vayas con el Señor. Y eso significa que es una decisión diaria que tú y yo necesitamos hacer. Esta decisión diaria por la cruz es distinto al aspecto de la cruz que se nos explica en Romanos capítulo 6 y en otras epístolas sobre la muerte del viejo hombre
en la realidad terminada de esa muerte para que tengamos un nuevo ser, tengamos un nuevo yo, nazcamos de nuevo, otra vez. Porque en la cruz de Romano ya eso es un hecho consumado, ya es una realidad terminada, lo cual significa, y la Biblia exhorta a que nosotros reconozcamos que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Y eso es un hecho ya, listo, hecho, terminado, concluido, cerrado. No hay que hacer nada más. Me reconozco muerto al pecado, pero me reconozco también vivo para Dios en Cristo Jesús. Pero el tomar la cruz como altar de sacrificio vivo es otra cosa. Es una actividad diaria del creyente. Tenemos que voluntariamente, cada día, decir, Cristo es primero. El llamado que Cristo me ha hecho es primero. A lo que Cristo me llamó es primero. ¿Me cuesta la esposa? Me cuesta la esposa. ¿Me cuesta los hijos? Me cuesta los hijos. No es que los dejo amar a mis hijos, los amo. En mi casa hay algo bien claro. Lilian y Gaby están aquí de testigo. Cuando a Samuel Hernández se le ponen 3 y 2, o bateas o te ponchas. O bateas por el Señor o te ponchas. Ellos saben que yo voy a batear por el Señor. Ellos saben que a la hora de yo tomar la decisión por el Señor Jesucristo y por la obra del Señor Jesucristo y por el llamado que el Señor me ha hecho a mí, yo pongo al Señor primero y ellos están aquí de testigo que es así. Y el Señor me ha bendecido con ellas y con los nietos que tengo. Cien veces más. 100 veces más de lo que perdimos. No solo vamos a tener 100 veces más lo que perdemos, sino también la vida eterna. Ay, no, pastor, porque si yo tomo esa decisión, puedo perder a mis hijos. Bueno, es mejor que pierdas a los hijos y no la vida eterna. Es mejor que pierdas a los hijos y no que pierdas la oportunidad de llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Porque a la hora de la verdad, los hijos te van a dejar y se van a casar y van a hacer su propia vida. Sí, los vas a ver de vez en cuando. Sí, vas a ver a los nietos también. Y vas a sufrir por ellos y por los errores que toman y todo lo demás. Y los vas a amar más porque los vas a amar con el amor de Dios, no con el amor almático animal. Pero es un error garrafal en la vida tuya y mía como cristianos que Cristo sea segundo, tercero y cuarto. Porque si esa es tu actitud, tú no te mereces al Señor. No te lo mereces. Y al fin de cuentas, todos nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios un día. De ese día no nos salva nadie.
Un día vamos a estar cara a cara con el Señor y un día el Señor va a pedirnos cuenta. Y ese día vamos a tener que rendir las cuentas. No, porque mi hijo, no, porque mi hija, no, porque mi esposa, no, porque mi esposo, no, porque si no perdía mi hogar, porque perdía mi matrimonio. ¿O sí? ¿Y ahora qué has perdido? Hay muchos cristianos soñando con los peces de colores. Muchos cristianos creyéndose que están viviendo la vida cristiana cuando no están viviendo la vida cristiana. Están pretendiendo vivir la vida cristiana. Y alguien dijo que hay cristianos que tienen un pie en el cielo y el otro en el infierno. Y a ver cuál. ¿Sabe? Con el Señor Jesucristo no hay que tú cogiste un examen y sacaste A, o sacaste B, o sacaste C, o sacaste D, o sacaste F. El examen con Cristo es o pasas o no pasas. No hay grado. O pasas la prueba de lo que has confesado o no la pasas. Conclusión. En el altar de la cruz, el gran sumo sacerdote Jesucristo va a empuñar la espada o cuchillo de dos filos, que es su palabra, para penetrar, para cortar, para dividir el alma y el espíritu, es decir, las afecciones del alma y las afecciones del espíritu. En el altar del sacrificio de la cruz, esa separación incluye la separación de los afectos de la vida almática y el autointerés de esa vida almática, sustituyéndola por la vida de Jesucristo en nosotros. Seguir a Cristo y no a los afectos y autointereses de la vida almática carnal es una decisión diaria. Puedes hacer esa decisión hoy, pero mañana es una decisión diaria que necesitamos hacer. Y ahora, ¿sabes el costo de seguir a Cristo? ¿Entiendes lo que el Señor está pidiendo? ¿Entiendes que el Señor no te comparte con nadie? Ni con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con el amiguito, ni la familia que vino de North Carolina o de Florida o de quien, donde quiera que vengan. Y lo que yo tenía que hacer en mi servicio a Cristo, lo suspendo porque vino fulanita, ciclanita y esperancejito. Si te pones en el altar de la cruz cada día, vendrá la espada del Señor y te ayudará a separar los afectos del alma de los afectos del espíritu. Hermanos, Dios es primero. Hello, última hora. Noticia de última hora. Dios es primero. Cristo es primero. Cualquier otra cosa no puede ser primero. Oremos. Señor, ayúdanos a entender y comprender el costo de seguirte. Saber, Señor, que tú eres primero. Siempre eres primero. No unos días sí, otros no. Es una decisión diaria de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y de afirmarte a ti.
No de negarte a ti, porque tú has dicho, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ayúdanos a entender que el cristianismo no es un club, no es algo prestigioso a lo cual pertenecemos. El cristianismo es la cruz. El cristianismo es tomar cada día la cruz y negarme a mí mismo. Ayúdame a entender. Ayúdanos a entender. En el nombre de Cristo. Amén. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno.